Hola, buenas noches. Bienvenidos a este programa, Dialogando con Santo Tomás de Aquino. Precisamente estaba viendo algunos de los comentarios que ya están poniendo antes de empezar el programa y dice uno, que Dios le colme de sabiduría. Y yo decía, no te preocupes, yo no necesito la sabiduría porque estamos gustando de la sabiduría. Claro que la necesito, pero estoy tratando de poner en su lugar a Santo Tomás de Aquino. La sabiduría de Santo Tomás de Aquino es la que queremos disfrutar, porque de verdad que es una gozada. Se dan cuenta, muchos de nosotros no vamos a poder leer la Suma Teológica por falta de tiempo, porque a lo mejor nos faltan conocimientos filosóficos, etcétera, para comprender en mayor profundidad la Suma Teológica, pero con estas pequeñas capsulitas que estamos tratando de hacer, sí estamos creciendo en ese conocimiento, en esa sabiduría. Santo Tomás de Aquino recibió mucha sabiduría. Por lo tanto, gracias, Señor, por darnos al doctor angélico, el doctor universal, el doctor, bueno, todos los apelativos magníficos le caen a Santo Tomás de Aquino, porque nos diste un santo, primero, un grande santo, y ese santo era muy sabio, y también con una grande inteligencia. Penetró con su inteligencia misterios que, bueno, hemos tardado siglos de haber entendido un poquito algún misterio de nuestra fe. En cambio, él habló prácticamente de todos y de una forma sublime, sublime. Creo que pocos o nadie va a poder superar esa profundidad y también esa sencillez en la expresión, porque recuerden, esto me acuerdo muy bien de lo que les voy a contar, lo decían del Papa Benedicto XVI. Papa Benedicto XVI, cuando hacía sus discursos, eran cortos, sencillitos, cualquiera los entendía, escuchaba, pero eran muy profundos. Y recuerdo que una vez escuché un comentario que digo, efectivamente, así es. Dicen, los que son eruditos, los que tienen sabiduría y grandes conocimientos, esos son los únicos que pueden, o son los que pueden expresar esos conocimientos profundos de forma simple. El que no sabe, bueno, se complica y para explicarte algo que puede ser muy sencillo en su expresión, bueno, hay que explicar 20,000 cosas, porque el que no entiende soy yo. Entonces, tengo que dar 1,000 vueltas. En cambio, Santo Tomás de Aquino, como él sí comprendía los misterios de Dios, los explicaba de una forma sencilla. Recuerden que él, su método, questiatio, disputatio, era un método de pregunta y respuesta, ¿no? Entonces, él planteaba una tesis y la iba desarrollando, después había argumentos contrarios a lo que él estaba tratando de demostrar, él respondía a esos argumentos, etcétera, y después llegaba a una conclusión. O sea, aquello que dice la palabra de Dios, por ejemplo, es así. ¿Por qué? Porque después de este desarrollo de silogismos, de lógica, etcétera, de crítica, que son tratados de filosofía, pues él iba desarrollando un conocimiento mayor o más profundo. Bueno, pues vamos a ponernos en presencia de Dios para pedirle al Señor luz y que nos guíe en este encuentro con Santo Tomás de Aquino. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, hoy nos toca un tema muy interesante, bueno, todos son interesantes en Santo Tomás de Aquino, que es, recuerden que la semana pasada hablamos de la creación de los ángeles, su vida íntima, etcétera. Ahora, y seguimos con la creación, Santo Tomás de Aquino, ojo con los conceptos que utiliza, no es lo mismo cómo los utilizaba él hace 800 años como se dice ahora. Él a toda la creación le llama creación del mundo. Tú y yo, cuando decimos creación del mundo, estamos pensando en el planeta Tierra. Él habla creación del mundo, el mundo angélico y el mundo de las criaturas que somos nosotros y los animales y los vegetales. Bueno, entonces, pues ya vimos la clase, bueno, no es una clase, pero digamos ese diálogo que tenemos con Santo Tomás de Aquino. Ya lo vimos la semana pasada, la creación de los ángeles, su vida íntima, cómo trabajan, cómo sirven a Dios. Y fíjense, yo creo que no todos lo tenemos claro, el hombre, porque ahora nos están diciendo continuamente a través de los medios de comunicación que el hombre es el centro del universo. Pero ¿qué centro ni qué centro? Santo Tomás de Aquino nos acaba de mostrar la semana pasada que los espíritus puros, que son los espíritus angélicos, son más nobles, más perfectos, y más, digamos, más potentes. No recuerdo la otra clasificación que utilizó, eran 3 características. Por tanto, de la creación, según la naturaleza, son más perfectos y dignos los ángeles por ser espíritu puros. En cambio, nosotros somos espíritu y materia. Entonces, somos menos perfectos, menos nobles que el mundo angélico. Ahora, somos mucho más importantes, y ahora va a salir hoy, primero porque la Santísima Virgen, aunque es de una naturaleza menos noble que la de los ángeles, pero por ser la llena de gracia, por haber sido escogida para ser Madre de Dios, está por encima de cualquier criatura. La Santísima Virgen está por cualquier... Entonces, por naturaleza, no debería ser más noble que un ángel, pero por la gracia de Dios está por encima. Y también nosotros, los sacerdotes, fíjense, esto es algo muy importante de meditarlo, los sacerdotes estamos también por encima de los ángeles. No por naturaleza, igual somos, y encima yo, porque la Virgen no cometió pecado, pero nosotros somos pobres pecadores. Pero ¿por qué tenemos mayor dignidad que los ángeles? Por el sacerdocio. Recuerden que el sacramento del sacerdocio nos configura con el Señor, con Cristo. Aquí lo tenemos. Entonces, el hecho de ser consagrados al Señor nos da una dignidad mayor. Por eso se pueden imaginar la responsabilidad que tenemos los sacerdotes delante de Dios. Es muy grande, porque la honra, el honor con el cual me ha enriquecido a mí no tiene precio. Y por lo tanto, pues espero yo ser fiel y corresponderle. Bueno, ahora sí, vámonos con el mundo corporal. Ya hemos visto el mundo angélico. Vamos a dialogar con Santo Tomás de Aquino sobre el mundo corporal. El título sería del mundo corporal, la creación y la obra de los 6 días. Por lo tanto, vamos a entrar en la palabra de Dios también. ¿Cuál es la segunda categoría de seres creados? Primera los ángeles, ahora va a hablar de nosotros. La segunda categoría está formada por el mundo corpóreo, que está los minerales, las plantas, los animales y las personas. Esto es el mundo corpóreo. ¿Creó Dios también el conjunto de seres materiales? Sí, Señor. Todos los seres materiales que existen, yo soy materia y espíritu, todos hemos sido creados por Dios. Por eso nadie se le puede ocurrir que nosotros nos hemos hecho a nosotros mismos. Eso sería una aberración. Pero fíjense, cómo tiene implicación lo que está diciendo Santo Tomás de Aquino, es muy actual. A lo mejor no sé si la gente que nos está siguiendo conoce lo que es el transhumanismo, pero el transhumanismo pretende ponerse en el lugar de Dios. Y creen, un error que, imagínense, hasta un niño yo creo que lo reconocería, pero hasta dónde llega la soberbia de la ciencia y de la técnica. Ellos creen que pueden crear una civilización post-humana, o sea,
ya digamos, esto humano, lo que tú y yo somos y conocemos, se acabaría según ellos, y ahora nos van a mostrar una generación posthumana, donde integren, digamos, toda la tecnología, chips, etcétera, a la persona humana, ¿no? Y con eso piensan que la van a hacer súper longeva, o sea, que prácticamente morirá en 200 años y casi piensa que la van a hacer inmortal, que va a disfrutar de la vida y que le iba a ser súper inteligente. Eran los tres postulados del transhumanismo, ¿no? Es una aberración, o sea, y aquí te estoy, no yo, Santo Tomás de Aquino, 800 años antes de que empezara la ciencia y la técnica, como la conocemos hoy, ya nos está diciendo, todo viene de Dios. Y diríamos, no juegues, deberíamos decirle a estos empresarios, etcétera, porque hay mucho dinero de por medio del transhumanismo, mucho interés económico. Entonces, no te olvides que eres criatura, tú no eres Dios. Fíjense, para que vean que es muy actual lo que estamos viendo y muy práctico. Ay, padre, parece una clase de filosofía o de teología. No, señor, es algo súper práctico en la vida actual. Para poder, ¿qué decía San Pedro? Hay que estar preparados para dar razones de nuestra esperanza a quien me lo pida. En la carta, ya ven que San Pedro tiene 2 cartas, pues una de ellas dice esta frase más o menos textual, ¿no? Entonces, yo necesito estos argumentos para decirles a ellos que la verdad van a destruir la humanidad. No van a lograr sus fines. Padre, ¿por qué sabes tanto? Por esto. Y seguro que Dios no se los va a permitir. Va a ser mucho sufrimiento, mucho dolor entre nosotros. Se van a perder seguramente muchas vidas con esos experimentos que nos quieren hacer. Mas, sin embargo, Dios no le va a permitir. Porque el hombre o es hombre, de acuerdo a la creación de Dios, o no lo va a hacer. Y entonces, o respetamos la creación de Dios, o Dios tendrá, no sé cómo lo hará, manifestar que esto no es su camino y esto no es su voluntad, y no lo hará ver. No te preocupes, que ya lo he hecho varias veces en la historia. ¿Cuándo creó Dios al mundo corporal? En el principio de los seres, de ese mundo, recuerden, espiritual y corporal. Al mismo tiempo que creaba el mundo de los espíritus. ¿Creó Dios el mundo instantánea o sucesivamente? La creación, lo mismo se trata de la materia que del espíritu, es instantánea. Aquí hay teorías que se van a poner nerviosas. ¿Cómo? Todo instantáneo. Pero no creó, aquí está y podemos salvar la teoría del Big Bang, que no, como decía San Juan Pablo II, dicen, la teoría del Big Bang no choca con la revelación. Es una teoría, por lo tanto, todavía no es una realidad, todavía no es algo comprobado, pero de entrada podría ser así. Y Santo Tomás deja de ver algo parecido, dice, él creó los elementos, le llama un caos, ahora va a salir, y después con los millones de años, esos elementos tienen se llama telología, sí, que es una dirección. Hizo unos elementos que al entrar en conjunto tienen cada uno una dirección, una finalidad y van creando lo que tú y yo conocemos ahora como planeta Tierra, universo, etcétera, etcétera. O sea que sí ha habido digamos, una evolución en ese sentido, pero en eso no hay problema entre la ciencia y la fe. No sabemos si la teoría del Big Bang es una realidad, hasta que no se compruebe, sigue siendo como un postulado, pero no es una certeza. Algunos lo quieren tomar como una certeza, mas no lo es. Primero se tiene que comprobar cómo fue evolucionando el universo. Y eso tardaremos muchos, yo creo que siglos, antes de entenderlo. Y ahí viene el problema. Creemos que con la ciencia que tenemos al día de hoy, ya vamos a descubrir todos los secretos del universo. Qué poco. Qué soberbia por un lado y qué poco conocimiento de la realidad tenemos. Y yo no soy científico ni nada, o sea, ellos saben muchísimo más que nosotros, mas sin embargo les falta una cosa, luz. Tienen conocimiento sobre el universo, les falta muchísimo más, pero más que nosotros sí lo tienen. ¿Y qué les falta entonces? Que no tienen la luz de la filosofía y la teología que les hace conocer la realidad, por un lado, tal cual es, ¿sí? Con sus principios, y después
cómo Dios nos revela que Él fue formando esta realidad. Bueno, ¿formó Dios el mundo desde el principio tal y como ahora lo vemos? No, Señor. ¿En qué estado lo creó? En estado caótico. ¿Qué entendéis al decir que Dios creó al mundo en estado caótico? A ver, ojo con los conceptos. Caótico hoy es algo, un desorden, aquí no entienden nada y esto no va a ningún lado. Eso es un caos, ¿no? Para nosotros ahora es un caos. No se refiere a eso, sino que caótico, que estaba ahí sin forma, todavía no había tomado esa forma. Entonces fue creando los elementos para que después empezaran a dar formas, en la materia. Bueno, dice que Dios creó primeramente los elementos o materiales con que había de construirlo en forma y estado que ahora tiene. O sea que sí ha habido un desarrollo de estos elementos a lo largo de millones y millones de años. No sabemos cuántos años tiene el universo. Recuerda que Dios es eterno, entonces que tú digas, no sé, por soltar una cifra, el universo tiene porque, no sé, es que no cabe en la mente las cifras. No sé, miles y miles y miles de millones de años tiene el universo. Para Dios, ¿qué es eso? Un punto. Para alguien eterno, millones y millones y millones o miles de millones de años o billones, trillones de años, porque se nos irían las cifras ya, no sabríamos ni cómo expresarlas. ¿Qué es para Dios? Por eso tú te crees el centro del mundo y vas a vivir 40 años, 60 años, 70 años. ¿Pero qué eres delante de la eternidad? Nada, nada, un puntito, algo muy simple. Y Dios espera que pases a la eternidad con Él. Eso es lo que Él quiere. Pero Satanás te va a buscar para que pases con Él la eternidad sufriendo. Pues esperemos estar atentos, porque no es el tema de hoy. ¿Quién ordenó y compuso aquellos primeros elementos y dio al mundo corpóreo forma actual? Dios, no el hombre, ni los ángeles, Dios mismo. Porque si no seríamos entonces creación de los ángeles. No, Señor. Aquí no hay espacio para los errores. ¿Dio el Señor remate a su obra de una sola vez? No, Señor. Remate. No creación, creación instantánea, pero remate. ¿Sí? Es como un coche. Oye, ¡pum! Yo te pongo el coche, pero después lo pongo a rematar, poco a poco. Ahí le pinto aquí, le pongo no sé qué, la calcamonía, las placas para que pueda salir a conducir, etcétera. Le pinto las llantas, no sé qué. Entonces, ese es el remate, pero el coche estaba listo. No hay pelea entre una cosa y otra. Dice, no, Señor, no, sino mediante intervenciones sucesivas. Dice, ¿cuántas veces intervino hasta dar al mundo la forma definitiva? 6 veces. ¿Qué nombre tienen aquellas 6 intervenciones? Se conocen con el nombre de los 6 días de la creación. Pero fíjate qué bonito utiliza, porque tú dices, no, 24 horas, estás pensando en un día según tú. Bueno, quita en vez de días, porque es una palabra a la cual le tenemos muy asignado un concepto, un estilo, son 24 horas según nosotros ahora, ¿no? En estos momentos. En cambio, ¿qué te parece el término que utiliza? 6 intervenciones. Pudieron haber durado 24 horas, 1 segundo, 3 segundos, lo que Dios quiera. Pero 6 intervenciones hizo Dios. Eso sí está revelado por la palabra de Dios. ¿Qué hizo el primer día? El primer día produjo la luz, y el segundo, el firmamento, y el tercero separó los mares de los continentes y produjo las plantas. ¿Qué hizo el cuarto? El sol, la luna y las estrellas. El quinto, las aves y los peces. Y el sexto, produjo los animales terrestres y creó al hombre. Y tú dices, no, científicamente esto no se sostiene. Les voy a poner un ejemplo. Imagínate que una intervención para Dios es instantánea, pero en el tiempo duró 1.000.000 de años. O sea, primero el mundo, sus elementos de vida, después los seres animados, los seres con vida, etcétera. Y te digo, nosotros no logramos entender esto. Y ojo, porque no es el tema, pero simplemente para aclararlo, la Biblia no es un libro científico. Aquí no va a haber pruebas científicas. La Biblia lo que da son orientaciones de la revelación que Dios hace al hombre. Entonces, intervino 6 veces Dios.
cómo, de qué manera, etcétera, pues tenemos muy poca información. Lo que tenemos en la palabra de Dios, pero que hubo 6 intervenciones de parte de Dios, no lo podemos negar. ¿Cómo fueron? ¿De qué forma? ¿Cuánto tiempo duraron? No sabemos, pero fueron 6. Dice, ¿cómo sabemos que Dios creó el mundo en el orden dicho? Porque Él mismo nos lo ha revelado. ¿En dónde consta el testimonio divino en lo que se refiere a la creación del mundo y a la disposición que ahora tiene? En el primer capítulo del Génesis, que a su vez es primero de la Sagrada Escritura. Entonces, no esperes ahí que te diga el Génesis, oye, mira, los elementos del universo son 8, 7, etcétera, y con tanto tiempo de edad y ha llegado a tener el mundo, el universo que tú y yo conocemos. No está en la Biblia y no va a salir en la Biblia, no te preocupes. Entonces, esa información no la vas a encontrar. Pero que Dios creó el mundo, que hubo 6 intervenciones, etcétera. ¿Qué significa eso? Pues en el cielo, otra pregunta de las cuales nos encantará hacer en el cielo. Santo Tomás de Aquino, imagínense, con la capacidad que tiene, estará gozando, no solamente conocía ya desde aquí los misterios de Dios, muchos de ellos, sino es que allá los está gozando infinitamente. Entonces, el alma de Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, San Irineo, San Atanasio, bueno, todos los grandes padres de la iglesia o santos doctores, increíble lo que estarán viendo. Si aquí ya lo veían y fueron capaces de plasmarlo, ¿qué será allá? Bueno, la verdadera ciencia siempre estará de acuerdo con el primer capítulo del Génesis. Perdón, dice, existen conflictos entre la ciencia y el primer capítulo. No lo debe haber. Son los científicos. Es que como no habla de átomos, no habla de no sé qué, de oxígeno, de no sé cuánto, el Génesis está equivocado. No está equivocado. Lo que pasa es que ellos dan una información de la misma realidad, nos dan una información que es la espiritual, la venida de Dios, y la ciencia nos va a dar de la misma realidad otra información. Por lo tanto, no son incompatibles. Quizá no se entiende la unidad todavía, pero no son incompatibles. Esto es muy importante decirlo, porque si no, entonces de la palabra de Dios vas a coger lo que te gusta, lo que crees que sí embona con tus conocimientos y lo que crees que no embona, lo vas a echar fuera. Eso sería una desgracia para ti, que yo sea el criterio de la palabra de Dios, imagínense. Entonces no hay conflictos, siempre van a estar de acuerdo. ¿Por qué? Porque la verdadera ciencia ve las cosas conforme son, la realidad tal cual es. Dice, y nadie la conoce como son mejor que el mismo Dios, y Él es el que nos lo revela. O sea, esto es sentido común, pero no se aplica hoy. Dice, es por consiguiente imposible que haya contradicción entre el relato de la Escritura y los descubrimientos científicos en lo que se refiere a la creación del mundo. No la hay y no la habrá jamás. Padre, es que hace 800 años no había la tecnología que había ahora. No la hay, hace 800 años estaba hablando, y no la habrá jamás. Contradicción entre la ciencia y la fe. Y eso es un tema que tenemos que demostrar en la Iglesia Católica. No están peleadas la ciencia y la fe. Siguiente capítulo, son capítulos pequeños. Del hombre y su naturaleza, espiritualidad e inmortalidad del alma. ¿Hay entre los seres corporales alguno que forme como mundo aparte o categoría distinta en el conjunto de los demás? Sí, Señor, el hombre. O sea, toda la creación material, ¿hay alguien que destaque, que sea así como diverso? ¿Sí? Sí, Señor, el hombre. Y esto es muy bello. Ahora vamos a entrar a conocer el hombre desde sus principios. ¿Qué cosa es el hombre? Un ser compuesto de espíritu y materia, en el cual de algún modo se compendian el mundo espiritual y material. Aquí se cayó el comunismo, se cayó Lenin, Marx, Stalin. Ellos eran ateos. ¿Quieres que te ponga nombres actuales? ¿Cómo se llama? Fidel Castro, Hugo Chávez. O sea, estos son ateos. Son ateos. Imagínate, ya estamos tirando de cuajo esa teoría comunista, los errores de Rusia, como decía la Virgen en Fátima. Precisamente uno de los más grandes errores de Rusia es el ateísmo. Bueno, entonces, eso es el hombre, espíritu y materia, y por lo tanto el espíritu puede entrar en contacto con Dios, con el Dios creador,
la materia unida al espíritu. Es el espíritu el que vivifica la materia y nos hace una sustancia, un ser, espíritu encarnados o carne espiritualizada. Es la misma forma, desde el punto de vista filosófico, de ver a la persona humana. Es un espíritu encarnado o una carne espiritualizada por el alma. ¿Con qué nombre se le conoce al espíritu humano? Con el de alma. ¿Hay además del hombre algún otro ser corpóreo que tenga alma? Sí, Señor. Para él, volvemos a lo mismo. Tú y yo hoy en día solamente le aplicamos el concepto de alma al alma humana, pero recuerda que el alma es un principio de vida, es una de las definiciones. Entonces, Santo Tomás de Aquino le va a aplicar a las plantas, a los animales, que también tienen un principio de vida, no como el alma humana. Por lo tanto, le llama alma vegetal, alma animal y alma humana. Son diversas totalmente, en esencia. Bueno, dice, ¿en qué se diferencia el alma humana de las almas de las plantas y de los animales? Dice, en que el alma de las plantas es vegetativa. Son las funciones que desarrolla. Ahora las va a explicar. Después dice, en los animales es vegetativa y sensitiva. Dice, y en la humana, además de vegetativa, sensitiva, tiene inteligencia, espíritu. Solamente el hombre, de la creación material, solo el hombre tiene la capacidad de razonar. Ningún animal. También nos quieren demostrar que los changos, no sé, los simios, aprenden palabras y los estamos educando y esto va a ser una civilización. Miren las películas, nos encanta ver las películas. No, los simios van a ser una civilización más desarrollada que la de los hombres. Entonces, por favor, si no tienen alma humana, ¿cómo pueden razonar? ¿Cómo pueden pensar? Claro, tienen un alma sensitiva, a la cual responden. Fíjate, esto es filosofía sencilla y también por un lado teología. Entonces, si el alma, o sea, el alma de un animal no tiene la capacidad de razón, jamás va a razonar. Por más que, oye, padre, es que creo que hubo un chimpancé que lograron que dijera, no sé si 20, 300 palabras, no sé, recuerdo, muchas palabras. No, entonces ya habla, no, sabe un idioma. Claro, si le vas enseñando como al perico, ¿no? Repite, hola, ya está repitiendo. Tú dices, no, fíjate, es inteligente, piensa y te saluda. ¿Qué saluda? Te va a decir hola o buenos días, por ejemplo. Buenos días. Y te dirá el perico, buenos días en el día y te dirá buenos días en la noche. Porque, a ver, salúdame, periquito. Buenos días. Entonces, pero si son las 12 de la noche, ¿no quedamos que pensabas? Alma animal no tiene la capacidad de razonar, del intelecto. Por lo tanto, fíjense, es muy actual lo que estamos viendo. Es muy interesante, parece muy sencillo y simplón. Por eso yo cuando voy leyendo las preguntas digo, la gente va a decir, pero padre, ¿no puedes poner algo más interesante? Pero es que hay algo más real y más práctico al día de hoy que esto. Bueno, luego, ¿es la inteligencia lo que distingue al hombre de los demás seres corpóreos? Sí, señor, dice Santo Tomás. El alma, como principio intelectual, ejerce su función propia independientemente del cuerpo. Sí, señor. Uy, aquí viene algo muy fuerte. Sí, señor. El alma está unida al cuerpo, mas no depende del cuerpo. Lo vivifica, mas no depende de él. Uy, aquí sale algo importantísimo. La inmortalidad del alma. Otra vez, otra respuesta a los ateos, a los agnósticos, etcétera. Oye, cuando mueras, ¿qué va a pasar contigo? No lo sé. ¿Cómo que no lo sé? Yo voy a la eternidad, no sé tú. O sea, todos vamos a la eternidad. Y por eso sabemos, ahora sí por revelación, o con Dios o sin Dios, porque no hay más opciones. Con Dios o sin Dios, eternamente, porque el purgatorio es temporal. Entonces, no hay tres opciones, hay dos opciones, o con Dios o sin Dios. Y ahí va el alma. Y después, cuando venga Cristo, todos lo sabemos por la revelación, cuando venga Cristo, la segunda venida definitiva, resucitarán los cuerpos y se irán a donde está el alma con el cuerpo. Porque tú y yo no somos como los ángeles. Los ángeles no exigen un cuerpo porque fueron creados espíritus puros, pero yo no fui creado espíritu puro. Entonces, mi separarme a través de la muerte exige que alguna vez, y por eso lo decimos en el credo, creemos en la resurrección de los muertos, se vuelva a unir, ¿sí? Y gozaremos, esperemos estar todos en el cielo, gozar eternamente con cuerpo y alma.
Bueno, ¿en qué os apoyáis para asegurarlo? Que el alma es independiente del cuerpo, en que el objeto del entendimiento es inmaterial y por lo tanto yo conozco a través del cuerpo, pero el alma tiene su proceso espiritual de conocimiento y puede acabarse el cuerpo, por ejemplo, a veces escuchan, o sea, no reaccionaban y llegaba el médico y le decía, le insultaba, no sé qué, vamos a quitarle el oxígeno, vamos a matarlo en pocas palabras, la eutanasia, y ellos decían, no podían expresarse porque la parte corporal material no podía expresarse, mas el alma estaba escuchando, no con este oído, sino percibía lo que estaban hablando. Entonces, y no había ninguna reacción como de comprensión de lo que decía, mas sin embargo escuchaban. Es muy interesante todo esto, madre mía, lo que estamos hablando. Dice, ¿y por qué si el alma ejerce su función propia independiente del organismo, se deduce que es incorpórea? Porque si no lo fuese, no podría unirse al objeto del entendimiento, que es lo inmaterial. Si no capta lo que no es material, pues entonces no sería alma. Y el alma es espiritual porque capta lo inmaterial. Por eso podemos conocer los ángeles y podemos tener un concepto de Dios, aunque muy pobre en comparación a lo que es, pero sí podemos conocer a Dios. Entonces, ¿y eso cómo lo hago? ¿Con mis ojos? ¿Con mis tacto? No, Señor, con el conocimiento del alma. ¿Que pasa el conocimiento a través de los sentidos? Ahora va a salir. Eso sí. Dice, ¿qué se sigue de esta verdad? Que el alma humana es inmortal. No muere. Tiene un inicio, pero no tendrá un fin. Y por eso tú y yo tenemos que luchar para que nuestra alma viva eternamente en el cielo. ¿Podrías razonar la consecuencia? Sí, Señor. Porque si es independiente del organismo en el obrar, nuestro cuerpo, forzosamente ha de serlo en el existir. Recuerda que el obrar sigue al ser. Tú quieres saber cómo soy, veme cómo obro, cómo hablo, qué digo, etcétera, y tú vas a decir, ya sé quién es el Padre. Ya lo vi obrar, ahora he llegado al ser del Padre, ¿no? Se comporta como sacerdote porque es un sacerdote, perfecto. Pues igual aquí, por el obrar del alma, que puedo conocer a Dios, puedo conocer el amor, conceptos, etcétera, espirituales, voy y por el obrar del alma conozco que el alma qué es y cómo es. O sea, es alma espiritual y es eterno. Dice, luego durará eternamente. Sí, Señor. ¿Para qué se une el alma al cuerpo? Para formar un todo armónico y sustancial llamado hombre. Tú y yo. Una obra muy bella de parte de Dios, al crearnos a nosotros, sus criaturas, espíritu y cuerpo. No es por tanto accidental la unión del alma con el cuerpo, no. Si fuera accidental, caes como Platón. Platón, fíjense, ¿cómo definía? Yo no soy un filósofo, pero lo poco que recuerdo de la filosofía es que para Platón decía, el alma está en la cárcel, le llamaba al cuerpo cárcel, o sea, y él decía, algún día el alma se tiene que, ya en vida, a través de las ideas, iba saliendo, pero algún día tenía que deshacerse de ese cuerpo que, como si fuera un obstáculo, un problema, decía Platón. En cambio, Aristóteles, él sí comprendió en profundidad. Platón tiene cosas maravillosas, pero también tiene errores que tuvo que ser corregido precisamente por Aristóteles, por Santo Tomás de Aquino, San Agustín, etcétera, ¿no? Entonces, cuidado. Con esto, si no se entiende que es una unidad sustancial, no es accidental, entonces puede haber un error. Es substancial, es una unidad. Te digo, el hombre está formado por espíritu y materia. No es que el espíritu se acopló y le gustó la materia y ya son amiguitos, no estoy haciendo algo así simplón para entender. No, es substancial. Sin esto no habría hombre. No es por tanto accidental la unión. No, Señor. ¿Qué hace el alma en el cuerpo? Darle las perfecciones que posee. El existir, el vivir, el sentir. Reservándose únicamente el acto de entender. Volvemos a lo mismo, porque es espiritual. Todo lo demás yo puedo sentir con los sentidos, etcétera. Todo esto existo porque el alma me vivifica. El día que Dios pida cuentas, el alma se separará y aquí este cuerpo
será polvo. Acabamos de pasar el miércoles de ceniza, pues seremos polvo, porque precisamente el alma se va a la eternidad y el cuerpo por ahora tiene que ser sepultado. De las potencias y facultades vegetativas y sensitivas. Y ya estamos entrando, vegetativas, sensitivas, animales y plantas, que son comunes al hombre también, y después vamos a ir a la inteligencia, y ahí terminamos. Es impresionante. Todo esto nosotros lo hemos visto los sacerdotes en filosofía. Para algunos de ustedes quizás es la primera vez que lo escuchan, y tú dices, madre mía, ¿qué está diciendo este santo? Algo que para los que hemos estudiado un poquito de filosofía, pues ha sido muy bello. Al inicio te cuesta mucho entenderlo porque lo que les decía, los conceptos, las palabras que utilizamos, hoy las utilizamos de una forma que no es la misma como la utilizaba Santo Tomás de Aquino. Entonces, cuando me estás hablando de algo, me estoy imaginando ahora y Santo Tomás dice, no, yo lo estoy aplicando con otra cosa que tú no te enteras. Bueno, ¿hay en el alma distintas facultades o principios diversos de operación? Sí, señor. Pues en cuanto el hombre hay, procede, inmediatamente de facultades o potencias del espíritu. O sea, todo lo que yo hago es porque tengo unas potencias en el alma. Mi inteligencia, mi voluntad, mi sentir, ahora las va a desarrollar todas. Es impresionante. Yo creo que algunos de ustedes van a decir, ni sabía que tenía yo esto en el alma. Por ahí deberíamos empezar. Bueno, dice, excepto la perfección fundamental o ser cuerpo, que recibe inmediatamente la esencia del alma. O sea, el existir, por el hecho de que Dios ha unido el alma a dos gametos, recuerden que el espermatozoide y el óvulo se unen, en ese momento que hay fecundación, Dios infunde el alma de la persona y ahí se da una persona humana. La parte de la materia la aportan el gameto seminal, fértil, del espermatozoide y del óvulo, esa es la parte, digamos, de aportación material del ser humano, y Dios inmediatamente y directamente infunde el alma de la persona. Entonces, el existir viene del alma solo por el hecho de haberse unido al cuerpo. Pero dice, todo el obrar del hombre viene a raíz de sus potencias. Esto es muy bonito, porque a lo mejor yo vivo todos los días, me miro en el espejo, etcétera, pero no sé ni quién soy como persona, no sé ni quién soy, ni qué, bueno, reacciono, pienso, hablo, digo, río, lloro, pero ¿quién soy? ¿Quién soy? No soy nací en tal lugar, etcétera, sino como hombre, como persona humana, como ser humano. ¿De qué estoy compuesto? Uf. La materia sí, pues mira, de calor, de sangre, de no sé cuánto, del cuerpo humano. ¿Y el alma? ¿Cuántas potencias? Inferiores y mayores, etcétera. ¿Cuántas son? Etcétera. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se relacionan? ¿En qué me ayudan? ¿En qué me perjudican? No sabemos nada, muy poquito. Bueno, ¿en virtud de qué potencias vive el cuerpo? En virtud de las vegetativas. Y en eso tenemos en común con las plantas. Ahora vamos a ver. ¿Cuántas y cuáles son? Son 3. Las potencias vegetativas, que también las tiene la planta, el animal y el hombre. Ahí coincidimos los 3. ¿Y cuáles son? Nutrirse, crecer y reproducirse. Son las 3, ¿cómo se llama? Virtudes vegetativas del alma. ¿Sí? La parte vegetativa que tiene el alma humana tiene las 3 virtudes: vegetativa, sensitiva y racional o inteligencia. Bueno, ¿en virtud de qué facultades siente? Aquí esto es muy conocido, ahora vamos a entrar a cosas muy conocidas. Dice, en virtud de las potencias sensitivas. ¿Quieres decirme cuántas y cuáles son? Sí, hay de 2 clases, cognitivas unas y otras afectivas, ¿sí? Entonces, ¿y cuáles son las cognitivas? Los 5 sentidos externos, el mirar, el ver, etc. Bueno, ahora vamos. Los 5, ¿qué nombre tienen? Potencia o facultad de ver, oír, oler, gustar y tocar. Son los 5 sentidos por los cuales yo puedo sentir, conocer, y luego ya la inteligencia llega al concepto, al raciocinio, al crecimiento en el conocimiento, etcétera, etcétera. Es muy bonito. ¿Cómo se llaman los órganos correspondientes? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Eso ya, para nosotros, ahí estamos en materia conocida.
¿Hay también facultades cognitivas sensibles sin órgano externo? Sí. Facultades cognitivas sensibles sin órgano externo? Sí, señor. ¿Cuáles son? Son 4. Y a lo mejor aquí vas a decir, ya empezamos mal, padre, porque no sabía ni que existían. El sentido común, que es el menos común de los sentidos, parece que no funciona en muchas personas. La imaginación o fantasía, el instinto y la memoria. Entonces son facultades cognitivas sensibles que no tienen necesidad de un sentido externo. En cambio, para conocer, yo empiezo por los sentidos externos. Cojo el peso, el valor, el calor, etcétera, las personas, el olor, etcétera, según los sentidos, y empiezo a conocer. ¿Sí? Bueno, ahora sí, vamos a pasar. Ya pasamos de las vegetativas y sensitivas. Ahora vamos a la inteligencia y el acto de entender. Esto es muy delicado, ¿eh? No sé cuánto me he tardado, más o menos llevamos casi, no hemos llegado a la hora. Dice, ¿hay en el hombre alguna otra facultad cognitiva? Hay otra, dice Santo Tomás, y es la más noble y la principal. ¿Sí? ¿Qué nombre tiene? Inteligencia o razón. Solamente el hombre tiene inteligencia y razón. Las computadoras son súper inteligentes, ¿alguna van a superar al hombre? Sí, superan porque yo tengo mala memoria, etcétera, y ellos hacen cálculos y pueden almacenar 20,000 conceptos, etcétera. Pues son instrumentos. Pero es que hace operaciones. Jamás, fíjense, una característica que no va a tener la computadora con el hombre tiene, por ser alma racional, tiene la capacidad de crear. En la computadora jamás podrá crear algo espontáneamente, o sea, nuevo, no novedoso. La computadora hará lo que tú le enseñes a hacer y puede ser 20,000 operaciones, pero siempre las que les enseñes a hacer. Y en cambio el hombre puede aprender a hacer esto, un oficio, y mañana se le ocurre otra cosa y puede hacer otra cosa. La inteligencia artificial no lo va a hacer jamás, porque no piensa, simplemente ejecuta operaciones que tú le has establecido. Bueno, inteligencia o razón. ¿La inteligencia y razón son una o son dos potencias? No, una. Entonces, ¿por qué tiene dos nombres? Dice, porque hay verdades que el entendimiento comprende intuitivamente, y eso se le llama inteligencia, y en otras tiene que ir a través del raciocinio. Entonces, puede ser inteligencia intuitiva o racional, ¿sí? Entonces, por eso depende de lo que estés hablando, de una sola facultad, que es el alma, estás hablando del alma, de la inteligencia del alma, y porque el alma tiene dos facultades, lo digo para que no nos hagamos problema. Estamos hablando de la inteligencia, ahora de la facultad de la inteligencia del alma, ¿sí? Entonces, algunas las captamos de forma intuitiva y otras de forma racional, a través de un proceso. Bien, que también eso sería muy interesante. ¿Qué tipo de inteligencia tienes tú? Tenemos las dos, pero ¿cuál prima más? ¿La parte racional o la parte intuitiva en tu inteligencia? Las mujeres, por poner un ejemplo, suelen ser un poquito más intuitivas en su inteligencia que racional, y el hombre suele tender un poquito más a la parte racional que intuitiva. Esto es hablando en general. Después cada uno tiene su forma de razonar, ¿sí? O de conocer. Entonces, dice, por consiguiente el discurso, ¿es el acto característico del hombre? Sí, señor. Lo que estamos haciendo ahora es parte del hombre. Pídele a un chimpancé, a un perro que se ponga a hablar y pensar y que te ponga cosas interesantes, nuevas a tu inteligencia. El perro ladra, come, vive y siente, nada más. Dice, porque ningún otro ser de la creación puede ni puede ni necesita discurrir. ¿Es el discurso perfección de la inteligencia humana? Sí, señor, pero revela a perfección la necesidad de discurrir, ¿sí? Porque ya hemos visto que los ángeles, voy a volver a salir aquí, ellos, Dios y los ángeles, lógicamente Dios mucho más poderoso, pero captan la realidad, los principios de una forma intuitiva, directa, rápida y sin error. Y en cambio el hombre tiene que ir poco a poco y muchas veces se equivoca. Por eso, entonces, el que
tenga discurso, o sea, que tenga capacidad de discurso, o sea, no es que hable, sino de discurrir, de pensar. Entonces, es una perfección que solo tiene el hombre, pero también manifiesta una imperfección con respecto a los seres espirituales, que es Dios primero y los ángeles. Esto es muy interesante, ¿te das cuenta quién es quién? Ahora sí sé quién soy yo, Padre. ¡Qué ilusión! Bueno, dice, porque mediante ¿es perfección del hombre la facultad de descubrir? Sí, porque mediante ella puede conocer la verdad inasequible a los seres inferiores, cuáles son los animales privados de razón. Dice, ¿por qué revela imperfección la necesidad de discurrir? Porque si bien en virtud del raciocinio puede el hombre conocer la verdad, sí podemos conocer la verdad, solo con tiempo y peligro, ese raciocinio, de engañarse, lo consigue. Podemos engañarnos, podemos equivocarnos. Por eso tenemos que estudiar y purificarnos la inteligencia y la memoria, la fantasía, la oración, no sé qué, para ir purificando la inteligencia y poder penetrar. Fíjate la diferencia entre Santo Tomás de Aquino y nuestra inteligencia. La mía penetra la verdad, bueno, pero así pequeñita. En cambio, Santo Tomás de Aquino penetraba la verdad de una forma profunda. Bueno, en cambio, los seres que no la necesitan, como Dios y los ángeles, que es lo que estamos diciendo ahora, se apoderan de la verdad con una sola mirada, ¡chum!, y están exentos hasta de la posibilidad de equivocarse. Por eso son más nobles los ángeles. Ya no digamos infinitamente la diferencia con Dios. ¿Qué significa conocer la verdad? Tener el conocimiento de lo que existe. Aristóteles decía que la verdad era la adecuación del intelecto con la realidad. Me encanta a mí esa definición, porque mucha gente no vive ahora en la verdad, vive en fantasías, en prejuicios, o sea, la verdad es la misma y está ahí, está presente en todos, pero no todo el mundo logra penetrarla y conocerla. Por eso Dios espera de ti y de mí que conozcamos la verdad. Dice, y desconocerlo, la verdad, ¿qué implica? Ignorancia o error. ¿Hay alguna diferencia entre la ignorancia y el error? Sí, Señor. Dice, y muy grande. La ignorancia es carecer del conocimiento de una cosa. O sea, yo ignoro, no conozco algo. ¿Es pecado? Pues si eres flojo, sí. Pero si yo no, háblame de la luna, ¿qué materiales hay en la luna? Pues no lo sé, hijo, lo ignoro. Entonces, es un conocimiento que no tengo. Dice, en cambio, el error es atribuir la existencia a lo que no la tuvo ni la tiene. Cambiar la realidad. Y eso sí es un error y es gravísimo, es muy perjudicial para la persona. Entonces, ¿es un mal vivir en el error? Sí, Señor, porque el bien propio del hombre consiste en la verdad, que es el bien de la inteligencia. Recuerden, dos facultades en el alma, inteligencia y voluntad. Ahora estamos metidos sobre todo en la inteligencia. Bueno, ¿tiene el hombre ciencia innata? O sea, que conozca todas las cosas del inicio. Y tú dices, no, ¿por qué voy al colegio? Porque no tengo ciencia innata. El pecado me la quitó. Ellos tenían una ciencia infusa, los primeros padres, que les ayudaba a conocer la realidad, sin tener que estudiar, sin fatiga, sin dolor, y conocían de una forma extraordinaria. Pues por causa del pecado original, eso ya no existe. Entonces yo no tengo ciencia innata, tengo que estudiar para aprender un poquito. Bueno, porque si bien desde el principio posee inteligencia, ha de guardarla para adquirir la verdad, a que se desarrollen las facultades sensitivas destinadas a servirla. O sea, un niño, por ejemplo, que ahora va a salir, un niño no conoce todo. Un hombre, pues con el estudio, con el razonamiento, la reflexión, etcétera, va creciendo en la ciencia, ¿no? Y nata no puede ser porque un niño inclusive no tiene ni siquiera desarrolladas las facultades de la razón, que ahora lo explica él. Dice, ¿cuándo empieza el hombre a conocer la verdad? Cuando tiene un uso de razón, a los 7 años aproximadamente. Entonces, ¿cómo puede tener ciencia innata si apenas a los 7 años empieza a desarrollar el uso de la razón? Dice, ¿puede la razón humana investigar y conocer todas las verdades? Con el ejercicio de las propias fuerzas, de sus fuerzas naturales. De ningún modo puede adquirir conocimiento propio de todas las verdades. Eso es normal. ¿Tú puedes conocerlo todo? No, yo conozco algunas partes, puedo ser experto en algunas cosas, pero tú no puedes conocer todas las verdades, a menos de que Dios no te las infundiera, pero eso será hasta la vida eterna. ¿Qué cosas puedes conocer naturalmente? Las cosas sensibles y las verdades de este conocimiento que se derivan.
¿sí? Yo puedo llegar a Dios a través de las cosas sensibles, diciendo, mira, esta perfección, multiplícala por infinito, y ese es el Dios que la creó, ¿no? Por poner un ejemplo simple. ¿Por qué el hombre puede conocerse a sí mismo? ¿Puede el hombre conocerse a sí mismo? Sí, Señor, porque hay en él algo que pertenece al dominio de los sentidos, y partiendo del dato sensible, mediante el discurso, razonamiento, puede investigar lo que necesita para el saber lo que es, para saber él lo que es. O sea, que si yo sí puedo haber, fíjense, esto lo hemos visto, yo puedo conocer esto cómo funciona, pero después puedo hacer una reflexión sobre mí mismo. No solamente conozco cosas del exterior y las comprendo y vivo en la realidad, que ese es un conocimiento, es que también puedo hacer una reflexión sobre mí en la realidad. Y bueno, esto es un conocimiento de sí mismo. Puede conocer los espíritus puros solo de modo imperfecto. Allá arriba, sí está, cuando estemos en el cielo. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mundo sensible. Un ángel, ¿cómo lo conozco? ¿Cómo pintamos los ángeles? Con alas, jovencitos, como niños, sin ropa, con ropa, grandes, pequeños, etc. Entonces, ¿no has visto los ángeles en las iglesias? A veces parecen niños, chonchitos así de niños, un bebé, etcétera. Después San Miguel Arcángel, un ángel muy bien hecho, joven, así fuerte, vestido de soldado, con sus alas, su espada, etcétera. Y no tienen cuerpo. Los ángeles no tienen cuerpo. Entonces, ¿cómo? Bueno, entonces sí los puedo conocer, pero de un modo imperfecto, al menos en esta vida. Dice, ¿por qué? Porque no pertenecen al mundo de lo sensible, que es el objeto propio de la razón humana. ¿Puede conocer a Dios en sí mismo? No, Señor, solo en la visión beatífica, porque su naturaleza soberana dista infinito al objeto, o sea, es infinitamente diverso a mí. Luego, la razón humana abandonada sus propias fuerzas, ¿cómo puede conocer a Dios? De modo imperfecto. Algunos le llaman arquitecto. Oye, aquí esto el hombre no se lo ha podido dar solo, alguien lo tuvo que haber dado. Efectivamente, alguien lo dio. Y eso le llamamos Dios. Que en nuestro caso, por la revelación, no solamente le hablo Dios, el creador, sino el Dios, el que me vino a salvar a través de su Hijo, el Padre, el que me ama, el Padre de las misericordias, etc. Entonces, no solamente sé que existe, sino que me permite amarlo, que eso es mucho más importante. O sea, existe para amarlo. Bueno, a pesar de la imperfección, ¿ennoblece al hombre el conocimiento natural de Dios? Claro que sí. En primer lugar, porque mediante él se levanta por encima de las irracionales. Entonces ya no somos como los animales ni las plantas. Somos, oye, podemos conocer a Dios, aunque sea de modo imperfecto. Un animal no puede conocer a Dios. Lo sirve, pero el día que muere murió. Se acabó. Dice, segundo, porque le capacita para ser elevado mediante la gracia a la dignidad soberana de hijo de Dios. Los bautizados tenemos ese don. No solamente lo conozco con la razón, sino que lo conozco a través de la gracia que Él me concede, y su palabra, etcétera, etcétera. En virtud de lo cual está llamado a conocerlo como es, primero de modo imperfecto, mediante la fe, después intuitivamente por la lumen gloria, que será cuando estemos en el cielo. Esa luz de la gloria me permitirá conocer ahora sí a Dios tal cual es. Siempre con mi capacidad pequeña de criatura, nunca lo voy a abarcar, pero sí lo voy a conocer no de modo imperfecto, sino de modo perfecto, con lumen gloria, que eso será un don que recibiremos las facultades, especialmente la inteligencia, cuando vayamos al cielo. Estas cosas les digo que muchos ni siquiera los hemos pensado en nuestra vida. Bueno, en virtud de la elevación de la dignidad del Hijo de Dios, se igualó al hombre con los ángeles. En virtud de dicha elevación puede ser igual y aún superior a los ángeles en el orden de la gracia, ¿sí? Aunque siempre inferior en la naturaleza, lo que ya les expliqué. Yo por ser sacerdote estoy por encima de los ángeles, pero en naturaleza estoy inferior. Bueno, ya termino con el libre, o bueno, voy a dejarlo aquí porque ya pasamos de casi una hora. Vamos a dejarlo aquí. La próxima semana nos vamos a encontrar y vamos a ver el libre albedrío, que es la libertad. Hemos visto la facultad de la inteligencia, ahora nos falta ver la facultad de la voluntad, que son las dos facultades del alma. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Yo sé que
pues para mí es muy interesante, espero que les ayude a ustedes, pues vamos a seguir luchando para que nuestra mente se abra a la verdad, a la realidad, y podamos conocer y poder obrar como Dios quiere. Si tenemos elementos de la verdad, podemos obrar como Dios quiere. Les doy la bendición para que puedan descansar. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca por siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Este programa es cada semana. Nos vemos el próximo sábado, los que quieran. Santa noche.